Célestin Freinet nació en Gars, un pequeño pueblo de los Alpes franceses, un 15 de octubre de 1896. Como todo hijo de campesinos, Freinet, desde muy pequeño, combinaba sus trabajos escolares con sus colaboraciones en las tareas del campo. Quizás ello marcó su vida y su propuesta pedagógica. En 1913, ya adolescente, ingresó en la Escuela Normal de Magisterio de Niza, y al tiempo de acabar y titularse maestro elemental, es incorporado a la Primera Guerra Mundial en 1915. En 1916 es herido en un pulmón en la batalla, lo cual le llevó a estar 4 años en el hospital y reportarse como inválido de guerra. El 1 de enero de 1920 se incorporó como maestro en la escuela de Bar-sur-Loup, un pequeño pueblo de los Alpes marítimos franceses. Allí vivió una experiencia educativa para él muy decepcionante y deplorable, en una escuela tradicional en donde los alumnos se aburrían a causa de la rutina escolar. Luego de las secuelas de la herida de la guerra y el descontento profesional, lo lleva a un deseo de cambiar esa escuela, y comenzó a leer textos pedagógicos de Rousseau, Pestalozzi, Ferrier, entre otros, y también la pedagogía libertaria de Hamburgo, Marx y Lenin. Todo esto lo llevó a tener un pensamiento pedagógico y a su nueva práctica escolar, intentando acercar la actividad escolar a la vida de los niños. Allí empezó a realizar técnicas didácticas nuevas. En octubre de 1922 se graduó en letras, es nombrado inspector y profesor de letras de la Escuela Superior Brignoles, lo cual no le satisface el trabajo y decide volver a su antigua escuela. Freinet llega a la conclusión de que la aplicación de una nueva educación solo es posible si en la escuela hay posibilidad de contar con un material didáctico que promueva la actividad del alumnado, en lo que se puso en marcha hacia la búsqueda de ese material y cómo promoverlo. En 1926 ocurren 2 hechos importantes para Freinet. Uno es la creación del primer grupo de maestros impresores para adquirir y extender la técnica de la imprenta en la escuela. Y el otro acontecimiento es su casamiento con Elise, una maestra que fue su mejor valedora y colaboradora. En 1926 edita su primer libro, La imprenta en la escuela, y empieza a publicar revistas educativas y publicaciones, todo lo que hoy en día conocemos como técnicas Freinet, como el texto y el dibujo libre, el fichero escolar y el fichero autocorrectivos, el cálculo vivo, los libros de la vida, la biblioteca del trabajo, los complejos de interés, entre otras. Al ser destituido por problemas políticos de la escuela rural donde trabajaba, funda la escuela de Vince en 1935, escuela que asumirá como paradoja, argumentando que es la única solución para llevar a cabo una escuela para los hijos pobres del pueblo. En los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, escribe sus principales ideas teóricas sobre la educación, que fue cuando fue disuelta la SEL y fue detenido e internado en los campos de concentración hasta 1941. El 8 de octubre de 1966, a su muerte, Freinet dejó un movimiento pedagógico extendido por todo el mundo, al igual que su técnica y un legado imprescindible en la escuela actual, para maestros con una visión democrática y de vanguardia de una nueva educación. Freinet, un maestro en la escuela nueva. Hablar y escribir sobre Freinet es hacerlo sobre la escuela. Para él, la escuela debe partir del niño con todas sus posibilidades y con una evolución natural que intente educarlo para la vida. Es pensar en todo lo que pasa dentro de una institución educativa, con aulas, con maestros y niños que hacen cosas para entender el mundo que los rodea. No solo se trata de hablar de grandes teorías o aportación que marque un hito en los tratados de la pedagogía. Su pedagogía estaba condicionada por su aportación ideológica para crear una escuela para el pueblo. Esta se extendió por todo el mundo como una de las principales aportaciones de la educación. La idea de Freinet, debido a su afiliación ideológica y militancia comunista, era la de renovar la escuela no solo desde arriba, sino que también debía provenir desde los maestros en su quehacer diario. Freinet tenía un cuerpo teórico militar, similar al de la escuela moderna. Pero él hace más hincapié
en la práctica educativa, ya que rechazaba que su pedagogía fuera tratada como método, porque él decía que su movimiento realizaba técnicas educativas. Estimuló una práctica teórica en la enseñanza de la escuela primaria, una práctica que busca el conocimiento teórico que la legitimice como válida. Antecedentes e influencias en la pedagogía de Freinet. Freinet es un pedagogo del siglo XX de la Escuela Nueva, con una visión oportunista y vitalista de la educación y de la vida. Su aporte es posterior a las propuestas de otros destacados autores de la Escuela Nueva, como Di Crolli y Montessori. Sus dos grandes influencias fueron Ferrier y Di Crolli. El primero se orienta en sus principios pedagógicos, que lo impactarán y será la base de su pedagogía. Y el segundo influye sobre la metodología de la enseñanza. La escuela activa de Ferrier lo hizo aficionarse al oficio de enseñar. De Crolli provocó que Freinet fuera uno de sus mejores discípulos, ya que no solo utilizó su concepto de centros de interés y los principios de la globalización y la libertad infantil desarrollados por él, sino que fue más allá de la propuesta de Croliniana, haciendo énfasis en la necesaria espontaneidad de los centros de interés y la posibilidad de utilizarlos para el aprendizaje de la lectura y la escritura con los niños pequeños. A medida que fue notando que la escuela respondía sobre sus concepciones, sobre todo lo que es educar a la infancia, comienza a enriquecerse de otros autores que realizaban críticas a la escuela tradicional y estaban a favor de una nueva escuela, una escuela que sea progresista, activa, del trabajo. En su viaje a Rusia, descubre la pedagogía de Makarenko y lo incorpora a su noción de trabajo, lo cual lo utilizará a lo largo de su vida. Fue así como Freinet va incorporando nuevas ideas y técnicas adecuadas para el momento en el que se encontraba, como por ejemplo técnicas audiovisuales. Freinet tenía un espíritu inquieto que lo llevó a dar a su movimiento un carácter de permanente actualidad y de análisis constantemente de la realidad educativa, adecuándolo a técnicas a los nuevos cambios sociales y educativos. Las ideas de Celestine Freinet de la escuela activa en la escuela moderna y cooperativa. Freinet, a lo largo de su obra, nos va mostrando sus ideas sobre la educación y la escuela. A lo largo de su vida, de modo constante, buscará diferenciarse de la escuela activa para llamar a su movimiento escuela moderna. Una diferencia que establece es que su movimiento está incardinado a la sociedad actual en la que vive el alumnado y no se trata únicamente de una teorización pedagógica sobre innovaciones escolares. Si bien parte de principios de la escuela nueva, las ideas de Freinet reúnen una amalgama de ideas pedagógicas, incluso sus experiencias de niño y como maestro de escuela rural, marcando su estilo pedagógico y literario. Todo ello hace que su pedagogía, su aportación didáctica, sean elaboraciones prácticas con pequeñas adquisiciones teóricas que se acerquen al pensamiento práctico de los enseñantes. Sus aportaciones se desarrollan como algo usual en la pedagogía a los fines del siglo XX. Su gran aportación se encuentra en la propuesta de cambio de metodología de las escuelas, las aulas y del compromiso del enseñante en el contexto social. Freinet decía que el niño es de la misma naturaleza que el adulto, argumentando que la diferencia entre el adulto y niño no es de grado, sino de naturaleza. La consecuencia de ello es que el adulto debe, de modo empático, ponerse en el lugar del niño antes de juzgarlo o sancionarlo. También decía
que ser mayor que el alumno no significa necesariamente estar por encima de ellos. Este principio los lleva a suprimir las tarimas de las clases para estar a nivel de los niños. Como así también el comportamiento del niño depende de su estado fisiológico, orgánico y constitucional. También decía que antes de juzgar al niño, el maestro debe comprobar su comportamiento, el cual no es producto de su malicia, sino de causas de salud, equilibrio, de dificultades del medio. El maestro debe ser más humanitario. Para él, toda orden dictada a modo autoritario es un error. El maestro debe buscar una pedagogía que ayude al alumno a escoger, dándole la palabra al niño y dejar que se exprese libremente. Decía que si la pedagogía es autoritaria, entonces no es pedagogía. Si bien la disciplina y el orden son necesarias y deben ser asumidas por todos, no impuestas. La escuela se convierte en una cooperativa escolar que gestiona la vida y el trabajo escolar por todos los usuarios. Para la pedagogía Freinet es fundamental convertir la escuela, la clase, en una cooperativa. Tesorero, secretario, mural, asamblea. El trabajo en grupo y el aprendizaje individual son de gran importancia para su pedagogía. En 1968 se redacta la Carta Escuela Moderna. Podemos comprobar que los principios de esta carta continúan aún vigentes para la construcción de una nueva escuela. Uno de los principios que podemos encontrar es: la educación es el desarrollo total de la persona y no una acumulación de conocimientos, amastramiento o servidumbre. Por segundo lugar, nos oponemos a todo adoctrinamiento. Nos negamos a la ilusión de una educación que es suficiente por ella misma, una educación aséptica, al margen de las grandes corrientes sociales y políticas que la condicionan. En cuarto lugar, podemos encontrar la escuela de mañana será la escuela de trabajo. En quinto lugar, la escuela ha de estar centrada en el niño. 6. La investigación experimental es la base y la primera condición de nuestro esfuerzo de modernización. Los educadores que siguen esta pedagogía son responsables de la orientación y de la extensión de las ideas cooperativas. 8. Nuestro movimiento de la escuela moderna está preocupado por mantener las relaciones de simpatía y colaborar con todas las organizaciones que trabajan en el mismo sentido. 9. Nos relacionamos con la administración. Y por último, la pedagogía Freinet es por esencia internacional.